Un hombre mira al tribunal y dice estas palabras: «Les he dicho lo suficiente como para ahorcar a 10.000 hombres». No lo dice temblando, no lo dice rogando piedad. Lo dice como alguien que acaba de terminar de confesar lo que llevaba 10 años cargando solo. En la sala hay 38 volúmenes de actas. Hay frascos de cristal sellados con cera negra que los alguaciles encontraron en los sótanos. Hay un libro de conjuros con páginas teñidas de rojo que nadie en el tribunal quiso tocar con las manos desnudas. Y hay un pentáculo trazado en el suelo de lo que una vez fue el gran salón del castillo de Tifaux, todavía visible después de que intentaron borrarlo con cal durante 3 días sin conseguirlo. Todo eso estaba en el expediente antes de que el acusado dijera una sola palabra. Y aún así, cuando empezó a hablar, uno de los jueces se levantó de su silla, caminó hasta la pared y cubrió con una cortina el cuadro de Cristo que colgaba ahí, porque no podía soportar que la imagen del Salvador presenciara lo que se estaba describiendo. Ese hombre se llamaba Gilles de Rais. 10 años antes había sido el héroe más condecorado de Francia, el hombre que combatió junto a Juana de Arco y salvó un reino, el mismo hombre que ahora confesaba lo que había hecho en esos sótanos durante la década que siguió al día en que Juana fue quemada viva. Esta noche descubriremos quién fue realmente Gilles de Rais, lo que siempre llevó dentro, lo que Juana contuvo y lo que quedó libre cuando la quemaron. ¿Y por qué la respuesta es más perturbadora que cualquier pacto con el diablo que puedas imaginar? Gilles de Montmorency-Laval nace en Bretaña alrededor de 1404, heredero de una de las fortunas más grandes de Francia. A los 10 años su padre muere en un accidente de caza. Su madre los abandona a él y a su hermano René casi de inmediato. Se va, sin explicación registrada, sin mirar atrás. El abuelo, Jean de Craon, asume la tutela. Jean de Craon es un hombre que los cronistas de la época describen con una sola palabra: despiadado. Su único objetivo para Gilles es que se convierta en el noble más poderoso de Francia. Eso y nada más. Todo lo demás, los límites, la disciplina, la conciencia de que los actos tienen consecuencias, es secundario. No hay nadie que diga no a Gilles. No hay nadie que lo detenga. A los 17 años, Gilles quiere casarse con Catherine de Thouars, de 15 años, heredera de una de las mayores fortunas de Bretaña. La unión convertiría a Gilles en el noble más rico de toda Francia. La familia de Catherine no acepta. Gilles la rapta, la lleva a uno de sus castillos y contrae matrimonio con ella al día siguiente. La familia protesta, el rey interviene, Jean de Craon negocia, paga, y el matrimonio queda firme. Eso es lo primero que los registros históricos documentan sobre el carácter de Gilles de Rais. Cuando quería algo y alguien le decía no, tomaba lo que quería de todas formas, y la consecuencia siempre la pagaba alguien más. En sus primeras campañas militares, bajo las órdenes del duque de Bretaña, los hombres que combatían junto a Gilles notaron algo que no sabían cómo describir exactamente. No era solo valentía, no era solo destreza. Era que Gilles parecía transformarse en el fragor de la batalla de una forma que iba más allá de lo que el entrenamiento militar podía explicar. Siempre en primera línea, donde la mortalidad era más alta. Su armadura terminaba invariablemente empapada en sangre. Cuando otros retrocedían por instinto de supervivencia, él avanzaba. Sus compañeros de armas lo describían con exactamente las mismas palabras una y otra vez, en crónicas que se conservan en archivos diferentes, escritas por hombres que no se conocían entre sí, que luchaba como poseído por un demonio.
Lo admiraban por eso. Nadie le preguntó qué sentía cuando mataba. Nadie quiso saberlo. Y Gill, que ya había aprendido que el mundo no hacía preguntas sobre lo que ocurría detrás de las puertas cerradas de un noble poderoso, guardó ese conocimiento para sí. En febrero de 1429, el delfín Carlos convoca a Gilles a Chinon. Hay una muchacha que quiere verlo, 17 años, campesina, analfabeta. Dice escuchar las voces de los arcángeles. Dice que Dios la ha enviado a echar a los ingleses de Francia. La corte entera la mira como a una loca. Gilles de Rais entra al salón y la ve. Y deja escrito algo que sobrevivió en los archivos, y que es lo más honesto que escribió en su vida. Cuando la vi por primera vez, parecía una llama blanca. En el momento que entró en aquella sala, un estigma maligno escapó de mi alma. En presencia de ella, yo iba en compañía de Dios. Un estigma maligno escapó de mi alma. No lo dice como metáfora. Lo dice como quien describe algo físico. Algo que salió. El delfín les da un ejército. Juana y Gilles. En 8 días levantan el sitio de Orleans que los mejores generales de Francia habían considerado irrompible. En julio de 1429, el rey es coronado en Reims. Gilles custodia la entrada con su estandarte. Tiene 25 años. Es mariscal de Francia. Y en todos esos meses de guerra y gloria, las crónicas no registran un solo exceso de su parte. Ninguna crueldad innecesaria. Nada de lo que vendría después. Porque Juana estaba ahí. Y el estigma dormía. Los ingleses capturan a Juana. La venden por 10.000 libras. La juzgan como hereje. La condenan. El rey Carlos, que le debe la corona, no mueve un solo dedo para rescatarla. Gilles reúne un ejército de mercenarios de su propio bolsillo. Marcha hacia Rouen a toda velocidad. Llega 25 kilómetros tarde. Juana tenía 19 años cuando la quemaron en la plaza del mercado. Sus cenizas fueron arrojadas al Sena para que no quedara nada que pudiera convertirse en reliquia. Gilles llegó cuando el fuego ya se había apagado. Los testigos dicen que se arrodilló sobre las cenizas, que lloró durante mucho tiempo. Luego se fue a su castillo. Y el estigma que Juana había mantenido encadenado durante 2 años volvió. Esta vez sin nadie que pudiera detenerlo. Gilles de Rais regresa a sus castillos en Bretaña y comienza a gastar. No de la forma en que un noble rico gasta, de la forma en que gasta un hombre para el que el dinero ha dejado de tener significado, porque lo único que lo significaba todo ya no existe. Construye en su castillo de Machecoul una capilla privada. Le asigna 50 sacerdotes en nómina. 50. Para una capilla que solo él usa. Encarga una obra de teatro para conmemorar cada año la victoria de Orleans. Más de 150 actores. Los que hacen de soldados llevan armaduras reales. Entrada gratuita. Comida y vino para todo el que venga. Año tras año. Mantiene una corte itinerante de 200 personas que lo acompañan a todas sus propiedades. Caballos de los más caros de Europa. Libreas de escarlata con bordados de hilo de oro. Su biblioteca privada contiene manuscritos iluminados que cuestan lo que un campesino gana en 10 años. Los acumula como si coleccionar belleza pudiera llenar el vacío que Juana dejó. En 7 años dilapida una de las fortunas más grandes de Europa. Sus consejeros le suplican que pare. Su hermano René intenta conseguir un edicto real para confiscarle las propiedades y salvar lo que queda del patrimonio familiar. En 1435, el rey Carlos VII le prohíbe oficialmente vender más tierras. El hombre que le había dado la corona ahora le pone trabas legales. Gilles
empieza a vender las propiedades que le quedan antes de que la prohibición se aplique. Vende Chantocé, vende Ingrandes, vende castillos que habían estado en la familia durante generaciones. Para 1437, sus arcas están prácticamente vacías. Y Gilles de Rais, que había pasado toda su vida tomando lo que quería, porque nadie podía detenerlo, decide que si los medios humanos no pueden devolverle lo que ha perdido, intentará con otros medios. Envía a su capellán Eustache Blanchet a Italia con una misión específica: encontrar a alguien que sepa invocar demonios. Blanchet regresa con François Prelati, 23 años, ex sacerdote, excomulgado, florentino, alquimista, nigromante. Las crónicas lo describen como apuesto, de modales refinados, con una inteligencia rápida y una ausencia total de escrúpulos. El tipo de hombre que parece exactamente lo que no es. Prelati dice poseer los conjuros para invocar a un demonio específico llamado Baron, un ser capaz de transmitir riqueza y conocimiento prohibido a quien se lo pida con las ofrendas correctas. Gilles lo recibe en el castillo de Tifauyes. Prelati pide 3 días para preparar el gran salón. Cuando Gilles entra la tercera noche, el salón, que había sido una sala de banquetes, está irreconocible. Las ventanas selladas con paños negros. 4 braseros con carbón encendido en las esquinas que llenan el aire con un humo espeso que mezcla incienso, azufre y algo más que Gilles no supo nombrar. El frío de las piedras medievales de Tifauyes chocando contra el calor de los braseros y creando una niebla que no se mueve. En el centro del suelo, un pentáculo de 5 puntas trazado con algo oscuro. No cal, no tiza. Sobre la mesa, frascos de cristal alineados. Un libro encuadernado en cuero con páginas teñidas de carmesí. Velas negras en candelabros de hierro que proyectan sombras que se mueven aunque no hay corriente de aire. Prelati recita durante horas, en latín, en italiano, en un tercer idioma que Gilles no reconoce. La primera noche Baron no aparece, la segunda noche tampoco. La tercera noche Prelati sale del círculo con los ojos en blanco, cae al suelo, y cuando vuelve en sí, dice que el demonio habló, que las ofrendas no eran suficientes, que Baron no quería oro, no quería incienso, no quería sangre de animal, quería algo que solo Gilles de Rais podía entregar. Y Gilles, de pie en ese salón que olía a azufre y a ceniza, miró los frascos de cristal sobre la mesa y dijo que sí. En los pueblos de Bretaña donde Gilles de Rais tenía propiedades, los campesinos comenzaron a notar algo que al principio no sabían cómo articular. Cuando el barón visitaba alguno de sus castillos, los niños desaparecían. Al principio era difuso: un niño que no volvía del mercado, un adolescente que salía al campo y no regresaba. Las madres preguntaban, los padres iban a los castillos. Los siervos de Gilles les respondían que sus hijos estaban bien, que habían conseguido un puesto como pajes, que pronto podrían visitarlos. Nadie volvía. Un siervo no puede acusar a su señor. Un campesino no puede denunciar a un mariscal de Francia. Los señores feudales no investigan a otros señores feudales. El terror se fue extendiendo en silencio, de aldea en aldea, durante años. Gilles tenía una cómplice, una mujer a quien los registros llaman Perrine Martin y a quien sus contemporáneos apodaban la Mefraye, la aterradora. Su función era recorrer los pueblos y convencer a los padres de que sus hijos tendrían una vida mejor como pajes en la corte del gran señor de Rais. Algunos padres enviaban a sus hijos voluntariamente. Eso es lo que el tiempo y la distancia esconden, que muchos de esos niños llegaron solos con la esperanza de un futuro mejor, porque sus padres confiaron en la palabra de un noble.
y nunca volvieron a casa. El detonante del arresto de Gilles no fueron las desapariciones de niños. Fue un incidente menor, casi absurdo. Gilles vendió uno de sus castillos al tesorero de Bretaña, Geoffroy de Ferron. Cuando el hermano del tesorero, Jean, llegó para tomar posesión de la propiedad, Gilles no lo dejó entrar. Jean de Ferron era eclesiástico. Gilles entró a su iglesia a caballo, gritando, en plena misa, y lo secuestró. Atacar a un clérigo en su iglesia era el tipo de crimen que el obispo Jean de Malestroit llevaba esperando desde 1429 para tener un pretexto legal contra Gilles. Porque el obispo Malestroit sabía, desde hacía años, los rumores de los pueblos habían llegado hasta él, y había preparado en secreto, durante más de una década, un expediente de cargos que esperaba el momento adecuado para presentar. El 13 de septiembre de 1440, Gilles de Rais fue arrestado. El juicio comenzó el 19 de octubre. Se escucharon 110 testigos. Sus propios sirvientes más cercanos, Henriette y Poitou, que lo habían acompañado durante años, declararon contra él. Prelati declaró. Describió las invocaciones, los círculos, el pentáculo. Describió los frascos de cristal con los que Gilles le había entregado las ofrendas que Barron exigía. Perrine Martin, la Meffray, iba a declarar. Prefirió no hacerlo. Se suicidó antes de que llegara su turno. Para obtener la confesión de Gilles, el tribunal no necesitó aplicar tortura directa. Solo necesitó amenazarlo con la excomunión. El hombre que había matado a entre 80 y 200 niños en los sótanos de sus castillos. El hombre que había invocado demonios con sus órganos como ofrenda. El hombre que durante 10 años había aterrorizado aldeas enteras de Bretaña. Tenía un miedo atroz a una sola cosa: ser expulsado de la iglesia. No poder morir en gracia. Pasar la eternidad en el infierno. Esa contradicción no necesita comentario. Gilles confesó durante días. Las actas del proceso, 38 volúmenes que se conservan en los archivos de Loire-Atlantique, registran todo. Confesó cómo Prelati le había pedido las ofrendas, cómo sus sirvientes buscaban a los niños en los pueblos, cómo llegaban solos, sin saber a dónde iban. Las confesiones de su sirviente Henriette, que llevaba años durmiendo a metros de esos sótanos, añadieron los detalles que Gilles dejó sin decir. El tribunal escuchó en silencio. Durante la lectura de esos testimonios, uno de los jueces, el obispo auxiliar, cuyo nombre los archivos registran, pero la historia no recuerda, se levantó de su silla. Caminó hasta la pared donde colgaba un cuadro de Cristo. Lo cubrió con una cortina y volvió a sentarse sin decir una palabra, porque no podía soportar que la imagen del Salvador presenciara lo que se estaba describiendo en esa sala. Fue entonces cuando Gilles interrumpió al fiscal y pidió que todo se releyera en francés, no en latín, para que cada persona que llenaba la sala escuchara cada palabra. El fiscal lo miró. El obispo Malestroit lo miró. Les he dicho lo suficiente como para ahorcar a 10.000 hombres. Y luego pidió que lo releyeran. Gilles de Rais fue condenado a muerte por asesinato, sodomía y herejía. El rey Carlos VII firmó la sentencia sin intervenir. El mismo rey al que Gilles había acusado públicamente de dejar morir a Juana de Arco, firmó la orden de ejecución del último hombre que había llorado sobre sus cenizas. El 26 de octubre de 1440, Gilles fue conducido al Prado de la Madeleine, en Nantes. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La multitud empezó a llorar, no de rabia, no de alivio, de compasión,
porque Giles de Rys, que había confesado crímenes que hacían que los jueces cubrieran los cuadros de Cristo, había rezado con un arrepentimiento tan genuino durante las semanas del proceso que incluso los clérigos que lo habían condenado habían sido conmovidos. Había abrazado a sus sirvientes antes de salir. Les había pedido que rezaran por él. Les había pedido que fueran valientes. Y la multitud que había venido a ver la muerte de un monstruo estaba llorando por un hombre. Fue ahorcado. Una hoguera se encendió bajo el patíbulo, pero su cuerpo fue retirado de las llamas antes de que terminara de quemarse. Por respeto al arrepentimiento, fue enterrado en el monasterio del Carmelo de Nantes, con procesión, escolta religiosa y servicio fúnebre completo. La misma iglesia que lo había condenado lo enterró con honores. Sus sirvientes Henriette y Poitou, que habían declarado contra él, fueron ejecutados también. Sus cenizas arrojadas al río Loira sin ceremonia, sin nombre, sin tumba. François Prelati, el florentino que había diseñado las invocaciones, que había pedido las ofrendas, que según su propia declaración sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo en esos sótanos, fue condenado a cadena perpetua, no a muerte, a prisión. Salió libre pocos años después, y el duque de Bretaña, Juan V, recibió todas las tierras y propiedades confiscadas de Giles tras la ejecución. Exactamente lo que necesitaba para cubrir las deudas que Giles le había creado cuando le vendió Champtocé e Ingrandes. El patrón es siempre el mismo. Solo cambian los nombres. Hay una forma fácil de contar la historia de Giles de Rys, el héroe que perdió a Juana y se volvió loco, el guerrero que la muerte de su única luz convirtió en monstruo, la caída del ángel. Es una historia cómoda porque tiene una causa clara y una consecuencia lógica, y porque coloca a Juana en el centro como redentora y a Giles como víctima de una pérdida que cualquiera puede entender. Pero Giles de Rys lo dijo con sus propias palabras. No dijo que Juana lo transformó. Dijo que en el momento en que ella entró a la sala, un estigma maligno escapó de su alma. Un estigma que ya estaba, que lo había acompañado desde antes, que luchaba en la vanguardia de las batallas bañado en sangre y se sentía, según las crónicas, casi en éxtasis. Lo que Juana hizo no fue crear al guerrero, lo encontró ya formado. Lo que Juana hizo fue darle a esa violencia una dirección que el mundo llamaba sagrada. Giles mataba ingleses, mataba por Francia, mataba por Dios. Y en ese marco, la bestia no era una amenaza, era un arma al servicio de lo correcto. Cuando Juana murió, el marco desapareció. Y la violencia, que nunca había dejado de existir, encontró otro recipiente. En 1992, un tribunal simbólico en el Palacio de Luxemburgo revisó el proceso. El abogado que lo presidió declaró a Giles inocente. Confesiones bajo amenaza, sin pruebas materiales. Jurídicamente correcto. Y también correcto que 110 personas testificaron. Que sus sirvientes más cercanos, los que habrían muerto con él si hubieran callado, eligieron hablar. Que Perrine Martin, la mujer que recorría los pueblos buscando niños, prefirió suicidarse antes que subir al estrado. Que Giles mismo pidió que sus confesiones se releyeran en voz alta para que todos escucharan. Eso no es el gesto de un hombre injustamente condenado. Es el gesto de alguien que lleva 10 años cargando solo con algo que pesa demasiado. 550 años después, las dos versiones coexisten sin resolución. Si fue inocente, 110 personas mintieron coordinadamente y la Meffray murió para proteger una mentira. Si fue culpable, el estigma vivió dentro del héroe de Orleans durante toda su vida, esperando que Juana desapareciera para salir. Las dos posibilidades
son igualmente perturbadoras. En 1697, Charles Perrault publicó el cuento de Barba Azul, el noble misterioso, el cuarto prohibido, el horror detrás de las puertas cerradas. Durante siglos los historiadores debatieron si el cuento estaba basado en Gilles de Rais. La imagen que importa no es el personaje del cuento, es lo que representa. El poderoso que hace lo que quiere, porque nadie puede detenerlo. El horror que se esconde detrás de las puertas que otros no pueden abrir. Esa imagen viene de algún lugar real, de los castillos de Bretaña, de las aldeas que perdieron a sus niños en silencio durante años, porque nadie tenía poder para hacer preguntas a un mariscal de Francia. Del momento en que el hombre más glorioso del reino miró a un tribunal y dijo: «Les he dicho lo suficiente como para ahorcar a 10.000 hombres», y pidió que lo repitieran en voz alta, para que todos escucharan, para que nadie pudiera decir que no sabía. Si has sobrevivido a esta historia, suscríbete y desenterraremos un secreto aún más oscuro.